bendición, con ese sol radiante, ese sol que Dios lo puso allí para buenos y malos. Agradecemos de parte de nuestro Padre Celestial el estar aquí en esta hermosa emisora Bellavista Estéreo, una emisora que lo puedes encontrar allí en el dial 103.6 FM, ministrando la palabra a través de las redes sociales, allí en Facebook Live, Instagram, YouTube, y sintonízate en este momento donde quiera que vayas, si estás en casa, en un vehículo o en la oficina, conéctate con esta emisora para que la palabra de vida, de esperanza que Dios trae en este día sea de bendición para cada uno de ustedes. Bendecimos las vidas de los pastores, amigos, hermanos, toda persona que dispone el corazón a Dios para recibir el maná de vida, de esperanza, y este lugar que Dios lo bendiga doblemente cada día, es un lugar donde nuestros hermanitos aquí, una familia maravillosa, ellos hacen estos espacios para que todo pueblo de Dios que llegue a este lugar pueda llevar esta palabra a cualquier rincón de la tierra. Es una bendición y Dios premia todo aquel que le da paz a su palabra y no queda sin recompensa. Por eso le creemos a Dios que nunca faltará nada en el hogar. Vamos a poner esta hermosa palabra en manos del Señor para que nos hable, nos ayude, nos corrija y que podamos recibir todos los días las advertencias, los consejos y palabra de vida, de consuelo, de edificación para no extraviarnos en el camino. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por este momento hermoso que tú me permites, Señor, que pueda, Dios, hablar de tus maravillas a través de tu palabra, Señor. Los consejos, Dios, que son buenos para nosotros y quizás algunos que no son buenos, Padre mío, que hombres cometieron mientras estuvieron vivos en esta tierra, Señor, para no repetir errores de otros ni cometer pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar por caminos firmes, por esas sendas que tú quieres, Dios, que andemos cada día, poniendo tu palabra, Dios, al servicio de tu obra, para que penetre en los corazones, Señor, de las vidas necesitadas de ti, que necesitan en este día, Señor, recibir esperanza a través de ella, que podamos, Dios mío, ser edificados, transformados por tu poder, Señor, y que demos frutos buenos, abundantes, para poder ser de testimonio aquel que quizás piensa que no lo puede lograr, Señor. Agradecidos estamos de ti y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mil bendiciones para ustedes. Vámonos a las Sagradas Escrituras en el primer libro de Corintios. Gloria a Dios. Corintios 1, a la altura del verso 18. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Bendita sea la palabra del Señor, que nos ayuda a entender su palabra, que nos da la sabiduría para poderla interpretar y ponerla por obra, porque Dios trae siempre el consejo para nuestras vidas a través de ella, y tenemos que pedirle a Dios sabiduría, porque el poder viene de Cristo Jesús y no las ministra a nosotros. Por eso es que antes de leerla tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría para
poder entender esta palabra, porque ella es espíritu, no es un libro muerto, no es un libro de biblioteca, es el Espíritu de Dios hablando a través de la Sagrada Escritura. Y como mencioné ahorita, dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, sí, porque muchas vidas que no conocen de esta palabra quizás la toman de una forma contraria al propósito de Dios. Esta palabra produce cambio de vida en la vida de las personas. Otros nos señalan como si fuésemos locos, porque la palabra lo dice, es locura a los que se pierden. ¿Por qué? Porque sus sentidos espirituales no están abiertos para recibir el consejo de parte de Dios. Pero dice que a los que se salvan, esto es poder de Dios. Fíjate qué diferencia tan grande estar nosotros en los caminos del Señor y poder recibir a través de su santa palabra ese poder de Dios, a través de que nosotros esta palabra la atesoremos, la pongamos por obra y podamos ministrar, podamos orar con ella, podamos reprender en el nombre de Jesús y todo lo que uno puede hacer a través de esta bendita palabra. Pero aquí Dios menciona algo interesante a través de este escrito del apóstol Pablo. Dice aquí, está escrito, destruiré la sabiduría de los momentos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, cuando uno va a hablar de la palabra, bueno, tremendo, aquí hay un rema de Dios, gloria a Dios. Dice la palabra, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Aleluya. El hombre que se las da de sabio muchas veces utiliza para dañar a los demás. Muchas vidas que se envanecen a través de la sabiduría adquirida en esta tierra y desechan lo bueno de Dios. ¿Por qué? Porque su entendimiento está mal delante del Dios Altísimo. Dice el versículo 20, una pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjese que aquí mencionan a hombres sabios que quizás han querido sobrepasar el poder divino, el poder de Dios, y eso jamás lo podrán hacer porque Dios es Dios y Él es el que le da la sabiduría al hombre. No podemos pasar por encima de Él, ya que Él fue el que estableció todo el bien para que el hombre pudiese recibir la bendición divina de parte del Dios Altísimo. Aleluya. Aquí en el 22 seguimos leyendo: mas para los llamados así judíos como griegos,
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está. Lo que Cristo impartió estando en esta tierra nos llegó a nosotros como sus hijos, y nosotros podemos impartir también esa sabiduría de parte de Él, porque viene del Padre. Eso no viene de hombre, sino del Dios Altísimo. Hombres que aprendieron, sí, sus conocimientos a través de la ciencia, pero vemos que eso viene del cielo, del poder divino, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Fíjese que aquí hay una orden de parte del Dios Altísimo, donde Dios escoge lo que nadie quiere, lo necio del mundo, lo que quizás pueda avergonzar a cualquiera, y lo débil, dice la palabra de Dios, algo débil, algo que está quizás en menosprecio por personas. A esas vidas Dios las escoge. ¿Para qué? Para ministrar esta palabra, para poder impartirla a cada vida necesitada. Por eso a veces no es la elocuencia de la persona, los estudios, la mejor universidad, sino el poder de Dios ministrando a través de la vida de una persona. Lo podemos ver a través del apóstol Pedro, un hombre que era un sencillo pescador, y que el primer discurso que él impartió hizo un impacto fuerte en medio de una multitud que se convirtió, que tomó la decisión de caminar con Cristo Jesús. Entonces, la sabiduría, el poder, viene de arriba. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, lo que nadie quiere, lo menospreciado. Eso es a lo que Dios llama vidas que son desechadas, vidas que no tienen esperanza de nada, y Dios las capacita, Dios prepara para poder salir adelante en la vida en Dios, para llevar un mensaje, así sea la palabra más sencilla que una vida pueda expresar. Dios respalda su palabra. Muchas personas que no han tenido estudios, y Dios las usa en gran manera. Alguien que era un campesino, que no sabía leer, que no sabía escribir, simplemente él decía: Cristo te ama, vea, y eso la gente caía de rodillas, porque era tanto el poder cuando ese hombre decía Cristo te ama, y repetía el Evangelio de Juan 3:16, y esa palabra quebrantaba. Dios lo usaba de esa forma porque era el poder de Dios. No era más nadie, un hombre que no sabía absolutamente nada de ir a una escuela. Así lo hace Dios, porque viene de Él. En estos tiempos hay centros educativos, lugares donde prepararse, y es bueno hacerlo, porque Dios mismo nos demanda que nos preparemos, que nos esforcemos, pero eso no tiene por qué dañar nuestro corazón, que yo soy esto, que yo soy lo otro. El mismo apóstol Pablo lo dijo en sus escritos, siendo un hombre educado en las mejores universidades de ese tiempo,
expresó esa palabra que impacta, donde él dice, todo lo tengo por basura. El conocimiento del hombre es vano. Es un conocimiento que delante de Dios puede ser algo normal. Pero la sabiduría que viene de Dios a través de expresar nosotros esta palabra, de predicarla, de enseñarla, hace un impacto a las vidas humanas para poder darles a cada uno el maná, el consejo que Dios quiere que nosotros demos a las personas. Gloria a Dios. Y aquí Dios nos está haciendo claridad de lo necio, de lo vil, de lo menospreciado. Es lo que Dios escoge para avergonzar a aquel que quizás se cree más por los estudios, por lo que haya aprendido en la vida. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué hermoso viene la sabiduría del Señor. Somos justificados y alcanzamos esa redención que cada persona que la quiera la recibe de parte de Dios. Algo maravilloso que tenemos que valorar en estos tiempos. Y dice, para que, como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Si nos tenemos que gloriar, hombre, sí, en el Señor. Gracias, Señor, porque puedo llevar tu palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. No decir es que yo soy, que yo esto, que yo hago los milagros, que yo soy el mejor o la mejor predicadora. No, Señor. Por encima de nosotros hay alguien grande, maravilloso, que por misericordia nos llamó, por misericordia nos pone a que llevemos su palabra. Y es el mismo Espíritu Santo de Dios que nos usa, no somos nosotros. No podemos robarle la gloria al Señor, siempre tener claridad de eso, que es el mismo Dios a través de nuestros labios, dándonos ese consejo, esa revelación. Y da el consejo, hermanos, cuando fuimos vosotros para anunciarlo, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aquí lo dice el apóstol Pablo a través de esta escritura, que los conocimientos humanos que él tenía no eran comparados con el conocimiento en Dios a través de las sagradas escrituras. Y él prefirió estar allí atento, viendo, mirando cómo era que se hacía la obra del Señor, cómo él podía ser usado por el mismo Dios, porque no es lo mismo que tú seas un profesional secular de lo que uno tiene que estudiar estando aquí en esta tierra, a que seas una persona usada por Dios a través de su palabra. Es muy diferente, pero siempre centrarnos a no abusar del amor y la misericordia de Dios, de no robarnos lo que es de Dios. Porque cuando uno le quita la gloria a Dios dándosela, le estamos robando al Señor. Estamos despojándolo de su gloria. Y hay que tener temor cada vez que nosotros impartamos esta palabra. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí está.
Espíritu y poder. Si no hay Espíritu Santo, no hay poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué hermoso mirar como mira Dios. Dice aquí en 1 Corintios 1:10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Mire qué bonito, ¿ah? Hasta eso. Si tú eres elocuente para hablar la palabra y el otro no lo es, para Dios lo mismo. Dios no hace acepción de personas. Dios por eso no va a ponerle un puntaje más al uno que al otro. Delante de Dios somos iguales, somos lo mismo en el llevar esta hermosa palabra. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Unidos en una misma mente, no que el uno esté pensando una cosa y el otro esté en otra mentalidad diferente a lo de Dios, y de un mismo parecer. Por decir algo, vamos a compartir una palabra en tal tema, por decir algo, y dice el otro: no, mejor este tema. Y así entonces empieza: no, que ese tema no, que es este. Tenemos que estar de acuerdo, unidos. ¿Cómo pueden estar dos juntos si no están de acuerdo? La palabra dice que tienen que estar los hermanos juntos y en armonía, que haya armonía, que haya acuerdo y que sea el mismo sentir en Cristo Jesús. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Fíjese lo que estaba pasando entre estos hermanitos, donde Pablo se tomó el trabajo de escribirles, de hacerles ver las cosas que no estaban bien, porque había contiendas, algo tremendo que no puede estar en el pueblo de Dios. Y hoy en día se dan todas esas cosas y nosotros tenemos que corregir estas cosas desagradables delante de Dios, porque la palabra no es para contender, la palabra no es para estar nosotros allí dándonos latigazos el uno con el otro. No, Señor, la palabra es para llevársela al perdido, al necesitado, al enfermo, al que nadie quiere, el que está desahuciado. Para eso es la palabra de Dios, para compartirla, para darle al necesitado. Gloria a Dios. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Figúrese cómo estaba este pueblo en ese tiempo contendiendo, que yo soy de Apolo, no, que yo soy de Cefas, y el otro decía: no, pero yo soy de Cristo. Cristo no está dividido, somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Dios no viene por denominaciones, que aquella sí, que esta no, viene por un pueblo que lo ame, un pueblo arrepentido, convertido, que esté dando frutos cada día, porque Dios no te va a venir a buscar porque prediques más, porque haces esto o haces lo otro. El Señor no viene por las personas que hacen obra social, Él viene por un pueblo lavado, cambiado, redimido con la sangre del Cordero, un pueblo arrepentido en obediencia, en sujeción. ¿Por qué? Porque Cristo no está dividido. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Nada de eso.
Nosotros no fuimos bautizados ni por Pablo, ni por Pedro, ni por fulanito, ni por ninguno, sino por el nombre de Jesucristo. Y Pablo expresa aquí, dice, doy gracias a Dios, qué lindo, de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Él se dedicó, fue a predicar y predicar la palabra de Dios, porque un día Pablo, estando ciego espiritualmente, dice la palabra que cayeron escamas de sus ojos, fueron abiertos a que mirase la realidad de lo que era Dios en su vida, porque Dios se le reveló, le habló, le ordenó de inmediato. Y este hombre postrado, humillado allí, sin poder ver quién le hablaba, porque había un resplandor de luz que no lo dejaba ver al que le hablaba. Simplemente el escuchar la voz estuvo temblando, temeroso, quedó ciego, pero esa ceguera le sirvió para que cuando esas escamas cayeran de sus ojos, él pudiera ver lo maravilloso que era conocer a Cristo, porque que el enemigo pone en nuestros ojos espiritualmente, que nos ciega, que nos desvía. Acordémonos que cuando el Señor le da la orden a Abraham de que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, dice la palabra que los hombres de aquel lugar quedaron ciegos, porque era tanto el pecado que aún a los ángeles que Dios envió a ese lugar, ellos querían proceder con esos hombres que Dios mandó a ese lugar para ordenar la destrucción de ese lugar donde el pecado había llegado en olor inmundo delante de Dios, y la solución era acabar con ese lugar, terminarlo completamente, porque allí no había nadie justo, porque el Señor decía que quizás si hubiesen 50 o 45 o quizás 40, ni siquiera 30, ni 20, ni los 10, lo dice la palabra ya en Génesis. No había ni uno solito, y estos hombres quedaron ciegos y aún así persistían en pecar. ¿Hasta dónde ha llegado en estos tiempos la humanidad? De que ya lo que es pecado lo miran de una forma natural, como si no pasase nada, como si fuera algo normal. Esto es normal, esto no tiene nada. Simplemente es un error, es una debilidad, es que yo nací así. Pues déjame decirte que tienes que buscar la sabiduría de Dios, la presencia de Dios en tu vida, para que puedas caminar como una mujer o un hombre de Dios, temeroso de los mandatos divinos, que tú puedas identificar qué es lo bueno y qué es lo malo, que tú puedas visionar el bien del mal, porque hay vidas que conocen el camino malo, el camino no agradable delante de Dios, y empiezan a hacer cosas malas, cosas que destruyen su vida y lo llevan a caminos de condenación. Muchos que ya conocen la palabra, sigan adelante, no desmayen, no retrocedan. Y otro grupo que conociendo a Dios se han devuelto a los malos caminos. Pero Dios te da la oportunidad de volverte a Él, de que no incurras más en el pecado, en el delito, en las cosas que a Dios no le agradan.
El hombre puede estudiar todo lo que quiera en esta vida, pero si no tiene a Cristo en su corazón, si esta palabra no la lee, esa sabiduría es diferente a la de Dios. Tiene conocimientos humanos, sí, pero no tiene conocimiento de Dios, como decía el apóstol Pablo en lo que estábamos leyendo ahorita, que prácticamente él se estaba enfrentando a una sabiduría que él no conocía, que en la mejor universidad de ese tiempo nadie se la dictó. Sí, de pronto tenía conocimiento de ese Dios maravilloso, porque sus padres venían de un linaje del pueblo de Dios, pero hasta ahí nada más. Pero en sí no tenía esa experiencia con Dios, y toda la sabiduría que él tenía puesta delante del Señor, para él fue simplemente basura. No tenía el valor para poder enfrentar la sabiduría divina. Hombres que inventan cosas en estos tiempos, que creen que saben más que Dios, y Dios está alertando a esas personas para que busquen de Dios, para que la sabiduría humana no les dañe su vida, porque piensan que el evangelio es algo loco, que esta palabra está obsoleta, que no sirve, que no hay resultado. Pero cuando tú lees esta palabra, si tú estás leyendo sobre un milagro que tú necesitas, esta palabra toma vida. Esta palabra resucita muerto, levanta paralítico, le da vista al ciego, sana enfermedades, aún enfermedades donde la ciencia ha dictaminado que la persona vaya a morir a su casa porque ya ellos no pueden hacer nada. Ahí es donde el poder de Dios interviene, y muchos médicos dicen: ¿qué pasó aquí? Recuerdo cuando inicié los caminos del Señor, que yo traía un problema de columna de edad de 13 años por una caída, y eso con el tiempo me trajo muchas molestias, y tenía unos discos que ya estaban a punto de salirse del estado donde debían estar, no estaban colocados bien en la columna, y la ciencia me dijo que fuera comprando la silla de rueda, porque yo iba para una silla de rueda de por vida. Pero lo maravilloso y lo sorprendente que hace el Señor en nuestras vidas, que pude estar en una campaña donde hablaban de esos milagros, de esas sanidades, y ese poder que tocó a Pablo, ese poder me tocó a mí también, y fui libre de ese azote que tenía desde que era una niña. Pude recibir esa sanidad, y todavía la ciencia médica a mí, porque yo llevé resultados del antes y el después, a mí la ciencia médica no me ha explicado qué pasó ahí. El médico, una doctora que miró esas radiografías, todavía es la hora que no me ha dado una explicación, científicamente por lo menos, qué pasó en mi columna. No hay respuesta, porque esa respuesta la tiene Dios a tu vida, a mi vida, lo sobrenatural, lo que no vemos, lo escondido, lo que viene del cielo, esa sabiduría que no la compramos a la vuelta, que viene de lo alto, pero tú la recibes cuando te dispones a entregar tu vida a Cristo, con un corazón dispuesto, humilde, lleno de paz, de amor, ese corazón entregado a esa fidelidad en Dios. Pero cuando tenemos altivez de corazón, cuando somos como Tomás,
que ni viendo las perforaciones que tenía Cristo en sus manos y en sus pies, dudó. Estuvo allí con él en el ministerio y todavía negaba al Señor y todavía dudaba, porque así pasa en muchas personas que no creen. Están viendo las cosas y están dudando, o dicen, no, es que buscó al otro para que hiciera la obra de teatro, hiciera ver que le pasó esto y le pasó lo otro. Déjame decirte que yo no necesité títere, yo no necesité actor de cine, yo no necesité a nadie, porque eso vino directamente a mi vida. Y el poder de Dios cambió ese diagnóstico que por muchos años la ciencia médica me lo había dictaminado, y siempre que me veían esas placas, esas radiografías, me lo recordaban, porque el diablo te va a recordar las cosas malas para que te aflijas, para que te atribules, para que pierdas la fe en el Señor. El Señor en este día maravilloso nos está llamando a depender de su poder, a depender de su sabiduría, de que no es el hombre, que el mejor predicador viene de las naciones, el apóstol. ¿Cuál apóstol? Si hoy en día los únicos apóstoles aparecen es en la palabra de Dios, y hoy en día cualquiera dice que es apóstol. Vamos a ver si vas a aguantar lo que aguantaron los apóstoles de esa época, que todos fueron muertos, aserrados, a Pedro lo pusieron de cabeza en una cruz y todos murieron. Uno que murió en aceite caliente. A ver si vas a aguantar en este tiempo para que te diga que eres apóstol. El único que no padeció de esa forma fue Juan. Y fíjese que lo llevaron allá a la isla de Patmos, allá de por vida. Fue cuando Dios le reveló el libro de Apocalipsis y pudo hacer las carticas de Juan. Qué bendición saber que esos hombres fueron fieles a Dios. Errores tuvieron, sí, como todo, y los errores los enseñaron. El único que no entendió fue Judas, que prefirió tirarse de cabeza en el despeñadero y allí murió. Entonces vemos cómo la sabiduría es para bien de todos nosotros, y terminamos con el 1:17 que dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aleluya. Aquí está todo el resultado de lo que hemos leído. Cristo nos manda es a predicar el evangelio con sabiduría de palabra de Dios, no la sabiduría del hombre, sino entre más sencillo, más entiende la gente, porque todo el mundo no te va a entender si estás utilizando términos demasiado sofisticados. Tenemos que hablarle a un pueblo que nos entienda con sencillez, sin tanto protocolo, simplemente con ese amor, acordándonos del Cristo que murió un día en la cruz por tu vida y mi vida. Gloria a Dios por esta palabra, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, Señor. Gracias, Dios mío, en esta mañana maravillosa, Señor. Gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, Dios mío. Gracias por este momento, Dios, que tú permitiste, Señor, hablar a través de esta escritura. Padre, quita todo obstáculo, todo impedimento, Señor, que ha querido impedir que esta palabra llegue, pero tú, Señor, eres espada y esta palabra penetra hasta lo profundo del corazón de nuestras almas, Dios mío. Gracias porque cayó en buena tierra y dará frutos, Señor. Mira el que está enfermo, el que no tiene esperanza de vida, el que está desahuciado ahora, Señor. Espíritu Santo, ahora
Tócalo, Padre mío, liberta al cautivo, Señor, toda enfermedad la reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, por la llaga de Cristo somos curados. Allí donde estés, recibe de Dios un milagro, recibe de Dios una sanidad, una liberación a tu cuerpo. El tormento se va en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Cristo Jesús, Señor. Obra y ministra, Señor, a los corazones, para que tú, Señor, puedas, Dios mío, hacer esa obra redentora en esos corazones que hoy abrieron para ti, Señor, el consejo que viene de parte tuya. Y te doy gracias por todos aquellos, Señor, que pudieron, Señor, ser ministrados a través de tu santa y bendita palabra. Bendición.